al libro de Génesis. Seguimos con la serie en Génesis. Vamos a estar capítulo 27. Y antes de iniciar, quisiera orar una vez más, pedir la ayuda de nuestro Dios. Padre, aquí estamos delante de ti, delante de tu palabra. Señor, es nuestro deseo que tú obres en nuestras vidas, Señor. No hemos venido aquí simplemente a escuchar algo bonito, a aprender más. Hemos venido para que nos transformes. Padre, tú ves, tú conoces el estado de cada uno de nuestros corazones. Y Señor, yo pido que en este momento prepares a nuestros corazones para que sean esa tierra fértil donde la semilla de tu palabra pueda entrar y empezar a crecer y dar frutos, Señor, para que seamos diferentes de hoy en adelante. Ese es nuestro deseo, Señor, y lo pedimos en tu nombre, Jesús. Amén. Génesis 27. Continuamos, ¿verdad?, con la vida de Isaac, realmente. Pero, bueno, más allá de la vida de Isaac, hoy llegamos al clímax de lo que vimos en el capítulo 25, ¿verdad? Entre Jacob y su hermano mellizo Esaú. Eso comenzó, ¿verdad?, en el capítulo 25, con su nacimiento, cuando Esaú vende la primogenitura a su hermano Jacob. Y las historias, 25 y sobre todo 27 que vamos a ver hoy, si esas historias no estuvieran en la Biblia, pues a lo mejor no la crees, porque son bien tremendas esas historias. La Rosa de Guadalupe queda corto. Este capítulo 27 da para, no sé, para una novela mexicana bastante intensa, porque esa historia está bien loca. Pero la verdad, pues son historias muy, muy humanas, y en realidad de esa historia todos salen mal parados, ¿verdad? Manchados. Este capítulo nos va a recordar de la no fidelidad de todos los patriarcas, la familia, los patriarcas, y de la fidelidad de Dios, ¿no? Esa poderosa soberanía de nuestro Dios, la fidelidad de Dios a su promesa, al pacto que hizo con Abraham, porque si no fuera por la fidelidad de Dios, esas promesas, la esperanza que dan, todo eso hubiera muerto antes de nosotros salir de Génesis. Pero servimos a un Dios fiel, y es lo que vemos otra vez en esta historia. Entonces, lo que quiero hacer es una porción bastante larga. Entonces, vamos a ir leyendo sección en sección, comentando un poco sobre lo que leemos en esa sección, y al final terminaremos con 2 lecciones muy básicas que podemos aprender de esta historia. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar con la primera sección. Ahí está. Isaac prepara para su muerte, de versículos 1 a 4. Acompáñenme a leer. Dice: y aconteció que, siendo ya viejo Isaac y sus ojos demasiado débiles para ver, llamó a Esaú, su hijo mayor, y le dijo: hijo mío. Aquí estoy, le respondió Esaú. Y dijo Isaac: mira, yo soy viejo y no sé el día de mi muerte. Ahora pues te ruego, toma tu equipo, tu aljaba, tu arco, sal al campo y tráeme caza. Prepárame un buen guisado como a mí me gusta, y tráemelo para que yo coma, y que mi alma te bendiga antes que yo muera. Entonces, en esta primera escena, vemos que Isaac ya es un hombre viejo, o así lo siente, ¿verdad? Dice: yo ya estoy a punto de morir, aunque realmente va a durar varios años más, 2 décadas.
de hecho, pero él piensa que se acerca el día de su muerte. Y en lo que vemos aquí, y pues también en el capítulo anterior, 26, la manera en que Isaac es presentado en la narrativa no nos hace pensar en un gran hombre de fe. Y yo creo que vemos un hombre débil comparado con esos grandes momentos de fe que vemos en la vida de Abraham, ¿verdad? Abraham tuvo sus fracasos, pero hay unos momentos de gran fe en la vida de Abraham, impresionante. No vemos lo mismo con Isaac, ¿sí? Ahora, no es que no tiene fe, sí tiene, es un hombre que teme a Dios, pero no vemos la misma fortaleza de fe en su vida que vimos en la vida de su padre. Tiene una fe bastante débil, parece. Y lo que vemos aquí en esa primera sección que nos debe llamar la atención es que Isaac lo que está pensando es bendecir, dar la bendición a Esaú, a pesar de lo que Dios ya había revelado a ellos. A Rebeca, ¿verdad? Cuando estaba embarazada, ella va, consulta al Señor, el Señor dice, el mayor va a servir al menor. Entonces ellos ya sabían eso, pero Isaac está determinado a bendecir a su favorito Esaú. Eso es interesante. Y si recordamos, ¿verdad? Abraham también tuvo 2 hijos, bueno, tuvo varios, pero 2 principales en la narrativa, y en un momento él quiere que Ismael quede con la bendición, dice que Ismael viva delante de ti, Señor. Pero al final de su vida, ¿qué es lo que vimos con Abraham? No vimos a Abraham, pues de repente queriendo bendecir a Ismael, ¿no? Sabía, ¿no? Isaac es el hijo de la promesa y bendice a Isaac. Dice que, creo que es capítulo 25, que dio regalos a los demás hijos que tenía y los mandó lejos. Y luego dio todo lo demás a Isaac. Es claramente una acción de fe. Isaac será el hijo de la promesa. Entonces da toda la bendición a Isaac para que continúen esas promesas a través de él, porque era el elegido de Dios. Aquí con Isaac vemos algo diferente. Él está pensando, no, Esaú, lo voy a bendecir a Esaú, ¿no? Lo vemos, yo creo, espiritualmente débil a Isaac, listo para dar esa bendición a su favorito. Y también, como Esaú es ese hombre del campo que sale a cazar animales, le trae a su padre esa carne que su alma le encanta comer tanto. Puede ser que también aquí vemos un hombre que ha llegado a ser influenciado demasiado por los apetitos de su carne, ¿verdad? Quizás no dominado como lo vimos con Esaú, pero están ejerciendo cierta influencia sobre él. Entonces, lo que dice a su hijo es, oye, con que me traigas un banquete como a mi alma le gusta, como a mí me gusta comer, yo te doy la bendición. Ahora, anda, tráeme casa y yo te bendigo, ¿sí? Lo que Isaac quiere es que Esaú sea grande, que él se enseñoree sobre su hermano, pero eso no es lo que Dios ha dicho, ¿sí? Esa es la primera escena. Vamos a seguir con la segunda, de 5 a 17, que es la conspiración de Rebeca. Sigan en sus Biblias. Versículo 5 dice, Rebeca estaba escuchando cuando Isaac hablaba a su hijo Esaú. Y cuando Esaú fue al campo a cazar una pieza para traer a casa, Rebeca dijo a su hijo Jacob, mira, oí tu padre que hablaba con tu hermano Esaú diciéndole, tráeme casa, prepárame un buen guisado para que coma y te bendiga en presencia del Señor antes de mi muerte. Ahora pues, hijo mío, obedéceme en lo que te mando. Ve ahora al rebaño, tráeme de ahí 2 de los mejores cabritos de las cabras. Yo prepararé con ellos un buen guisado para tu padre como a él le gusta. Entonces se lo llevarás a tu padre que comerá para que te bendiga antes de su muerte.
Pero Jacob dijo a su madre Rebeca: es que Esaú, mi hermano, es hombre velludo y yo soy lampiño. Quizá mi padre me toque, y entonces seré para él un engañador y traeré sobre mí una maldición y no una bendición. Pero su madre respondió: caiga sobre mí tu maldición, hijo mío, solamente obedéceme, ve y tráemelos. Jacob fue, tomó los cabritos y los trajo a su madre, y su madre hizo un buen guisado como a su padre le gustaba. Entonces Rebeca tomó las mejores vestiduras de Esaú, su hijo mayor, que ella tenía en la casa, y vistió a Jacob, su hijo menor. Le puso las pieles de los cabritos sobre las manos y sobre la parte lampiña del cuello, y puso el guisado que había hecho y el pan en manos de su hijo Jacob. Entonces esa es la conspiración de Rebeca ante esta situación. Esaú va a bendecir a su favorito y Rebeca dice: para nada, va a bendecir a mi favorito Jacob. Entonces ella pues anda en la casa escuchando, a lo mejor era como tipo tienda, entonces la voz pasaba fácil las paredes, no sabemos exactamente, pero ella salta a defender, a asegurar que su favorito Jacob quede con la bendición. Ella inmediatamente ingenia pues un plan para engañar a su esposo. Entonces vamos a decir que ella es como la autora intelectual de este crimen de engaño que van a llevar a cabo. Entonces ella empieza a dar órdenes, ¿verdad? Me vas a traer esto y esto, yo voy a preparar la comida y luego tú vas a entrar con la comida a tu padre para que te bendiga a ti y no a tu hermano. Ella tiene ese plan, se le viene rápido cómo lo van a armar esta cosa. Entonces, lo que vemos aquí con Rebeca es lo que hemos visto ya varias veces en esta narrativa de Abraham y de sus hijos. Esa actitud que ellos ven las circunstancias que están sucediendo, piensan en las promesas y dicen: no, es que eso parece que eso no va de acuerdo con lo que Dios ha prometido. Es que Jacob tiene que recibir la bendición, no Esaú. Dios se le está yendo de las manos eso de Dios, tenemos que ayudarle, ¿verdad? Parece que Él nos encarga de la situación, Dios, entonces nosotros tenemos que actuar. Una y otra vez lo hemos visto. Entonces, nuevamente, tristemente, hay una completa ausencia de fe en estas escenas de este capítulo, ¿no? Actuando sin fe. Y la realidad es que lo que vemos aquí no está muy alejado de nosotros, ¿cierto? O sea, ellos vivían la misma lucha diaria de la fe que nosotros vivimos. Y en esta ocasión, pues fallan, no confían en Dios. Vamos a explorar eso un poco más adelante. Ahora, hay unos intérpretes judíos, unos intérpretes predicadores patrísticos de los primeros como 200 años, 300 años después de Cristo, que sí sacan una interpretación que pues trata de mantener intacta la integridad de Rebeca, la integridad moral, digamos, ¿no? de Rebeca, de Jacob, en esto es lo que hacen. Yo no creo que debamos ir por ahí. O sea, el autor bíblico incluye todos esos detalles precisamente para que veamos el nivel de engaño que se está llevando a cabo aquí. De ninguna manera halaga lo que están haciendo aquí. Pero existen esas interpretaciones. Yo creo que el autor lo presenta de manera negativa. Ahora, lo que vemos en esta parte que leímos es que Jacob escucha la palabra de su madre, su instrucción, y lo vemos pues empezar a trabajar, ¿verdad? Para hacer su parte y poner en marcha ese plan de su madre, y realmente no vemos oposición de parte de Jacob en cuanto a la moralidad del plan de Rebeca. O sea, él está dispuesto a cumplir
con la intención de su madre. Y realmente en la narrativa lo único que le preocupa a Jacob es que su padre posiblemente le descubra o que le cache, ¿no?, en la movida de tratar de engañarlo y él termina maldito, no bendecido. Es lo que vemos en 11 y 12, ¿verdad? Que él empieza a preocupar por eso y dice, oye, pero yo no soy como mi hermano, sí somos mellizos, pero muy diferentes nosotros. O sea, cuando vamos a la playa, Esaú parece un oso andando ahí, yo soy un hombre que de pelón de cabeza a pies, y entonces se va a dar cuenta, o sea, ni ciego como está mi padre, lo engaño. Entonces, esa es su única preocupación. Y Rebeca, bien firme en su propósito, bien inteligente, dice, no, yo sé cómo disfrazarte, eso va a funcionar, no hay problemas. Yo conozco a tu padre, sin problemas lo engañamos. Y hasta dice, y si no, que la maldición caiga sobre mí. Ese es el estado de esa familia. ¿Sí? Tú solamente haz lo que te digo, le dice a su hijo. Entonces, en la siguiente sección, Jacob lleva a cabo el engaño, 18 a 25. Vamos a seguir leyendo. Entonces Jacob fue a su padre y le dijo, Padre mío, aquí estoy. ¿Quién eres, hijo mío?, preguntó Isaac. Jacob contestó a su padre, soy Esaú, tu primogénito. He hecho lo que me dijiste. Levántate, te ruego, siéntate y come de mi casa para que me bendigas. Pero Isaac dijo a su hijo, ¿cómo es que has encontrado tan pronto, hijo mío? Porque el Señor tu Dios hizo que así me sucediera, respondió Jacob. Isaac entonces dijo a Jacob, te ruego que te acerques para tocarte, hijo mío, a ver si en verdad eres o no mi hijo Esaú. Jacob se acercó a Esaú para su padre, y él lo tocó y dijo, la voz es la voz de Jacob, pero las manos son las manos de Esaú. No lo reconoció porque sus manos eran velludas como las de su hermano Esaú, y lo bendijo. Y le preguntó, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Yo soy, respondió Jacob. Y entonces dijo, sírveme y comeré de la casa de mi hijo para que yo te bendiga. Y le sirvió y comió y le trajo también vino y bebió. Y su padre Isaac le dijo, te ruego que te acerques y me beses, hijo mío. Entonces, en esa sección lo que vemos es que Jacob entra y lleva a cabo el engaño, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando entra? Pues lo logra, ¿verdad? Logra engañarlo. Pero ¿vieron en esos versículos cuántas veces le tuvo que mentir a su padre para engañarlo? Pues por lo menos yo cuento 4 veces, ¿verdad? Porque primero cuando dice, ya llegué, padre, Isaac inmediatamente dice, ¿quién eres? O sea, Isaac no es tan tonto, ¿verdad? Inmediatamente algo le suena raro y ¿sabes? ¿Quién eres? ¿Verdad? Entonces Jacob echa su primera mentira, soy tu primogénito, soy Esaú, claro que sí. Y luego dice, he hecho lo que me dijiste, otra mentira, ¿sí? Entonces Isaac dice, ok, pero como en su mente empieza a hacer la matemática, a pensar cuánto tiempo ha pasado y como que lo siente muy rápido, ¿verdad? Dice, oye, ¿cómo es que tan rápido encontraste un animal? O sea, seguramente Esaú tenía que pues, ir caminando o de caballo cierta distancia donde cazaban animales, esperar, quién sabe cuánto tiempo que pase un animal o que encontrara, regresar, preparar. O sea, posiblemente iba a tardar todo el día en eso y comer hasta la noche. Entonces Isaac está, wow, sucedió muy rápido. ¿Sí? Pero Jacob tiene otra mentira preparada. Versículo 20 dice, no, es que el Señor, tu Dios, hizo que así me sucediera. Ahora esa mentira es todavía otro nivel de grave, ¿verdad? Porque está atribuyendo su éxito a Dios, diciendo, no, Dios me ayudó a encontrar, lo cual era completamente
falso, estaba usando el nombre de Dios, el poder de Dios para explicar la mentira, ¿verdad? Para cubrir su espalda. Entonces Jacob está abusando el nombre de Dios para obtener su objetivo, ¿verdad? De quedar con la bendición. Y cuando estaba pensando en eso, creo que podría ser que nosotros rayamos a veces en hacer lo mismo con algunas de las cosas que nosotros decimos, como cuando rápidamente utilizamos el nombre de Dios para justificar lo que hacemos. No, o sea, quizás aquí no tanto, pero a algunos cristianos es muy común, ¿no? Es que Dios me dijo, lo estoy haciendo porque Dios me dijo, ¿verdad? O probablemente más común es que siento que Dios me está moviendo a, ¿no? No es que yo siento que Dios me está diciendo que debo. Bueno, ¿qué es lo que estamos haciendo? En un sentido puede ser la misma cosa. O sea, agarrándonos de la autoridad de Dios, de su nombre, como para justificar lo que queremos hacer. Es posible. Ahora, Dios puede guiarnos, Dios puede dirigirnos a tomar ciertas decisiones, a hacer, a no hacer, pero pues yo creo que debemos tener cuidado de no usar el nombre de Dios como para dar autoridad o respaldar lo que nosotros pensamos o sentimos, ¿sí? Bueno, nuevamente ahí están Isaac, su hijo Jacob, y se incomoda nuevamente un poco Isaac porque pide que se acerque para tocarlo, quiere como asegurar, y luego dice, es que la voz es la voz de Jacob. Nuevamente le pregunta, ¿eres en verdad mi hijo Esaú? Y claro que Jacob dice, yo soy, claro que sí, yo soy Esaú, sin problemas, le miente a su padre. No, y se entiende porque sus sentidos, es un hombre ya grande, ha perdido la vista, sus sentidos como no están funcionando tan bien como una vez funcionaban, está quizás medio confundido, como a veces pasa con una persona de edad avanzada. Entonces lo acepta, dice, bueno, ok, creo que lo sentí, y claro que esa piel de Esaú es como ningún otro, porque la cantidad de pelo que tiene, el olor del campo, ¿verdad? Que olía cuando se acercaba a Jacob, con el estómago lleno y satisfecho, ¿verdad? Accede a bendecirlo, ¿verdad? Queda convencido finalmente. Entonces, en 27 a 29, Isaac bendice a su hijo. Vamos a esos versículos. 27 dice, y Jacob se acercó y lo besó, y al notar el olor de sus vestiduras, Isaac lo bendijo, diciendo, ciertamente el olor de mi hijo es como el aroma de un campo que el Señor ha bendecido. Dios te dé pues el rocío del cielo, la riqueza de la tierra y abundancia de grano y vino nuevo. Sírvante pueblos, póstrense ante ti naciones, sé Señor de tus hermanos, e inclínense ante ti los hijos de tu madre. Malditos los que te maldigan y benditos los que te bendigan. Entonces, lo bendice, ¿verdad? Con mucha abundancia, con la superioridad sobre sus hermanos, sobre las demás naciones y pueblos. Le da señoría, ¿verdad? Sobre sus hermanos. Los que te maldicen serán malditos, los que te bendicen serán benditos, ¿verdad? Y eso nos recuerda definitivamente del pacto que Dios hizo con Abraham, ¿verdad? Suena muy, muy similar partes de ese pacto. Entonces, Isaac le da toda esa bendición pensando todavía que es Esaú, ¿verdad? Está engañado. Entonces, como esa parte no lo había considerado mucho antes, que estuvo dispuesto a bendecir, a ponerle como señor de sus hermanos, de su familia, a Esaú, sabiendo las promesas de Dios, pero lo hizo, ¿sí?
Estaba dispuesto Isaac en su vejez de bendecir al hijo que Dios no había elegido. Bueno, entonces así sucede, y de esa manera, habiéndole engañado a su padre, la bendición pasa a Jacob, ¿verdad? La primogenitura, todas las bendiciones de Isaac pasan a Jacob en este momento. Entonces, llegamos como al momento, al clímax, ¿verdad? De la historia, el momento de mayor tensión. Versículos 30. Ya me volteó la página del ventilador. Versículo 30 al final. Dice, pero tan pronto como Isaac había terminado de bendecir a Jacob, y apenas había salido Jacob de la presencia de su padre Isaac, su hermano Esaú llegó de su cacería. También él hizo un buen guisado y lo trajo a su padre, y dijo a su padre, levántese mi padre y coma de la casa de su hijo, para que tú me bendigas. Y su padre Isaac le dijo, ¿quién eres? Soy tu hijo, tu primogénito. Esaú le respondió. Isaac tembló con un estremecimiento muy grande y dijo, ¿quién fue entonces el que trajo casa antes de tú vinieras? Y me la trajo, y yo comí de todo, y lo bendije. Sí, y bendito será. Al oír Esaú las palabras de su padre, clamó con un grande y amargo clamor, y dijo a su padre, bendíceme mi padre, bendíceme, también a mí, padre mío. Pero Isaac respondió, tu hermano vino con engaño y se ha llevado tu bendición. Y Esaú dijo, con razón se llama Jacob, pues me has suplantado estas 2 veces. Primero me quitó mi primogenitura y ahora me ha quitado mi bendición. Y añadió, ¿no has reservado una bendición para mí? Mira, le respondió Isaac, yo le he puesto por señor tuyo, le he dado por siervos a todos sus parientes, con grano y vino nuevo lo he sustentado. En cuanto a ti, ¿qué haré, pues, hijo mío? Esaú dijo a su padre, ¿no tienes más que una bendición, padre mío? Bendíceme, bendíceme también a mí, padre mío. Esaú alzó su voz y lloró. Entonces su padre Isaac le dijo, lejos de la fertilidad de la tierra será tu morada, y lejos del rocío que baja del cielo. Por tu espada vivirás, y a tu hermano servirás. Mas acontecerá que cuando te impacientes, arrancarás su yugo de tu cuello. Esaú pues guardó rencor a Jacob a causa de la bendición con que su padre lo había bendecido. Y Esaú se dijo, los días de luto por mi padre están cerca. Entonces mataré a mi hermano Jacob. Cuando las palabras de Esaú, su hijo mayor, le fueron comunicadas a Rebeca, envió a llamar a Jacob, su hijo menor, y le dijo, mira, en cuanto a ti, tu hermano Esaú se consuela con la idea de tu muerte. Ahora pues, hijo mío, obedece mi voz, levántate y huye a Harán, a la casa de mi hermano Labán. Quédate con él algunos días hasta que se calme el furor de tu hermano, hasta que la ira de tu hermano contra ti se calme y olvide lo que hiciste. Entonces enviaré a traerte de allá, porque he de sufrir la pérdida de ustedes dos en un mismo día. Entonces Rebeca dijo a Isaac, estoy cansada de vivir a causa de las hijas de Het. Si Jacob toma mujer de las hijas de Het, como estas, las hijas de esta tierra, ¿para qué me servirá la vida? Entonces, Esaú viene por su bendición y se va planeando un asesinato. Sí. Y aquí, como dije, llegamos como al clímax, a ese momento de mayor tensión en la narrativa, que Jacob lo ha logrado, ha quedado con la bendición, sale exitoso del cuarto de su padre, pero justo en ese momento viene como que entrando en la casa Esaú, sin sospechar nada, bien feliz, seguramente en la tienda junto
que era de Esaú, sus esposas estaban espiando, viéndolo entrar, pensando ya lo hicimos, nuestro hombre en unos minutos va a salir con la bendición, a lo mejor ellas le habían ayudado quizás a preparar el guisado y todos estaban bien felices, lo hicimos, nosotros vamos a quedar con la bendición a pesar de ese hermano de Esaú. Entonces, Esaú entra al cuarto, igual que su hermano, le invita a comer a su padre lo que ha preparado y, o sea, prácticamente repite la misma invitación a su padre de lo que dijo Jacob. Ahora, imagínate lo que pasó por la mente de Isaac en ese momento al escuchar esas palabras. La Biblia dice que tembló fuerte, o sea, se sacudió todo su cuerpo, violentamente tiembla al darse cuenta de lo que ha sucedido, ¿no? Y es lo que dice, ¿quién fue entonces el otro que vino? O sea, ¿cómo es posible? Y yo pienso que en la mente de Isaac, pues de repente todo empieza a tener sentido rápidamente, ¿no? La rapidez con que llegó, la voz que la escuché como la voz de Jacob, ya sé lo que pasó, me han engañado. Entonces, dice, ¿quién vino antes que tú? Me trajo de comer, yo comí de todo, lo bendije y bendito será, dice. Lo que fue dicho, esto va. La bendición que ya se pronunció, esa es la bendición que le va a quedar. Sí, muchos comentaristas dicen que Isaac en este momento, cuando dice, sí, bendito será, se da cuenta de que la voluntad de Dios ha triunfado contra su propia voluntad de bendecir a Esaú. Y en ese momento, cuando dice, bendito será a Jacob, es como ese momento de fe, de conversión, de que su voluntad se rinde ante la voluntad de Dios, dándose cuenta, Dios triunfó aquí, yo estuve mal, pero Dios ha triunfado. Jacob tiene la bendición, no mi favorito Esaú, como yo quería. Ahora, Esaú al escuchar a su padre, pues se da cuenta de lo que ha pasado y sale de él un grito, ¿verdad? Angustiado, al ver que ha perdido la bendición que tanto deseaba. Se da cuenta que su hermano nuevamente le ha engañado. Entonces le ruega a su padre, no has reservado nada, ninguna bendición para mi padre. Bendícele, Padre, ¿verdad? Vemos que su alma se parte ahí en esa escena y es conmovedor de cierto sentido. Podemos sentir esa tristeza, el remordimiento en su alma de ese hombre. Dice, entonces Esaú alzó su voz y lloró, ¿no? Está devastado, pero no devastado en un sentido de que va a creer, ahora en un sentido de que va a rendirse también ante la voluntad de Dios, no, porque sale pensando en matar a su hermano, ¿verdad? Bueno, vemos que Isaac sí le bendice, de cierta manera, si es que se le puede llamar bendición, quizás parece más como una maldición que una bendición. Y el texto dice, ¿verdad?, que entonces, después de que pasa eso, Esaú ve, ya van 2 veces que mi hermano me engañó y empieza a pensar en retribución, empieza a pensar en vengarse su hermano. ¿Sí? Su plan es, ¿cuál es su plan? Mi jefe le falta poco de vivir y en cuanto muere, pasa mi hermano, lo mato. ¿Sí? Ese es su plan. Se consuela, dice el texto, pensando en la muerte de su hermano. Qué fuerte. Sí. O sea, no vemos que
Lo único que le impide de matarlo en ese momento es la opinión de su padre, ¿verdad? Él no tiene temor de Dios. O sea, si papá no estuviera en ese momento, lo mato. Sí. Y la historia termina con Rebeca nuevamente enterándose de las intenciones de Esaú. ¿Sí? Tiene que entonces Rebeca tramar otro plan para salvar la vida de Jacob. Le va a mandar a Jacob a estar con su hermano. Lo que pasa, ¿verdad? La furia de Esaú. ¿Sí? Y de paso va a estar ahí 20 años y parece que nunca lo vuelve a ver a su madre. Ella en ese tiempo muere. No estoy seguro, pero parece así en el texto. No, pero pues la furia de Esaú no va a pasar rápidamente. Si tarda tiempo para que papá muere, yo le espero, pero viene su día de ese hermanito mío, ¿no? Es lo que hemos visto en Esaú. Ninguna preocupación por las promesas. Es un hombre sin fe. Ha tomado a mujeres cananeas, ¿verdad? El capítulo anterior terminó con la mención de ellas que ha tomado. Y ahí es donde termina el relato, que esas esposas de Esaú, que vimos en el capítulo anterior, hacían, dice, la vida insoportable, tanto para Isaac como para Rebeca. Esa es como la excusa que Rebeca va a usar para convencerle a Isaac de enviar a Jacob con su familia para que Esaú no lo asesine. Sí, interesante que dos capítulos terminan con la mención de esas mujeres que había tomado Esaú, que hacían la vida insoportable, hasta que dice, si Jacob se casa con unas muchachas así, ¿de qué me vale la vida? Sí. Bueno, de paso, es buen recordatorio que deben orar por los futuros cónyuges de sus hijos, ¿verdad? Para que no te hagan la vida insoportable. Pídenle al Dios, ¿verdad? Por hombres y mujeres que aman a Cristo, que le obedecen a Cristo, que son discípulos fieles de Cristo. No quieres que te suceda eso, que te hagan la vida insoportable los cónyuges de sus hijos. Sí, que de verdad yo pido que el Señor le dé sabiduría a mis hijos. Yo oro por los futuros cónyuges que no conozco todavía de ellos, para que el Señor esté desde ya obrando en sus vidas. Sí, buen recordatorio. Bueno, terminamos con dos lecciones muy básicas de esa porción. Vamos al siguiente. Ahí, la primera es que la familia no debe funcionar así. Ellos no son un ejemplo para nosotros seguir, esa familia. Y yo creo que eso comienza en sus vidas porque no vemos un buen liderazgo en la vida de Isaac. Isaac no ha sido un buen líder espiritual para su familia. Parece que su fe está tibia, no está viviendo por fe como debería. Lo que le apasiona, lo que ha cautivado su corazón de ese hombre es su hijo favorito y la comida que le trae. ¿Sí? Y, como vimos, ha decidido que la bendición debe ir a Esaú, a pesar de la voluntad revelada claramente de Dios. Rebeca, vemos que lo mismo, su falta de fe en la habilidad de Dios a cumplir sus promesas. Y le lleva a Jacob, su hijo, a lo mismo, a estar involucrado en un plan que rechaza la habilidad de Dios de cumplir sus promesas. Esaú siempre, como vimos, ha sido sin fe, ha guardado rencor de la primera vez que su hermano le engañó en capítulo 25 cuando le da primogenitura.
Y lo que pasa aquí en este capítulo solo sopla las brasas, ¿verdad?, de su rencor, enojo que ha guardado, a que ahora está listo para matar a su hermano. No hay perdón en estas escenas entre hermanos. También vemos que no hay una buena comunicación entre ellos. Yo pienso que no hay una buena comunicación, o sea, uno escucha algo y va con otro y le dice, oye, yo escuché que tu papá te dijo a tu hermano, o sea, así están, mienten, ¿verdad? O sea, ¿qué mejor habría sido que se sentaran como familia a platicar, a decir, oye, tú quieres esto, yo quiero el otro, tenemos que sentarnos y platicar eso? Si hubieran juntos recordado las promesas de Dios. Dios había hablado a Isaac, a Rebeca. Si hubieran juntos recordado, Dios nos dijo, tenemos que confiar en Él. Si hubieran recordado las lecciones que seguramente sabían de la vida del abuelo Abraham, ¿verdad? ¿Cuántas veces él no confió en Dios y le salió mal? Si hubieran recordado todo ese aprendizaje, pero no lo vemos. Están separados, no hay comunicación, favoritismo. Una familia no debe ser así, no hay honestidad entre ellos. 4 mentiras de Jacob a su padre. No están bien como familia. Entonces, quiero preguntarnos, ¿identificas alguna de esas realidades en tu familia o en tu vida? Cuando escuchas eso dices, híjole, pues a veces nos pasa así a nosotros. Uy, nosotros estamos mal en esa área también. Sí. Quitar la mentira, ¿verdad? Eso es algo súper común en las familias, de hijos a sus padres, incluso padres a sus hijos, entre esposos, la mentira. Hermanos, para nosotros que estamos en Cristo, la mentira quedó atrás. Pablo dice en Efesios, por tanto, dejando a un lado la falsedad, hablen verdad cada cual con su prójimo. Si tú estás en Cristo, tienes que haber dejado atrás la mentira. Es algo que quedó atrás, es algo que ya no se ocupa en tu vida. También lo que vemos aquí son las obras de la carne, varios de la lista de Gálatas 5, enemistades, pleitos, celos, envidias, rivalidades, disensiones. Todo esto se encuentra aquí en esta historia. Las obras de la carne están dominando en esa familia y está llevando a terrible división entre ellos. Sí. Si alguien aquí se da cuenta que esas realidades están presentes en mi familia, pues ese es el momento para darse cuenta a dónde te va a llevar eso y arrepentir, pedir ayuda. Poner un alto, haz lo que tienes que hacer para que cambie eso. ¿Sí? Tenemos que recordar lo que vemos aquí, que una relación quebrantada con Dios lleva a una relación quebrantada entre las personas. ¿Sí? Entonces, si en tu familia ves eso, una relación quebrantada entre las personas, es probable que se debe a una relación mal con Dios. ¿Sí? Una relación quebrantada con Dios lleva a una relación rota, quebrantada entre las personas. ¿Okay? Esa es la primera lección. Y la segunda, vamos a darle ahí. La segunda, siempre es bueno confiar en Dios, no en nuestro entendimiento. Yo sé que ya hemos visto esa lección varias veces en el libro de Génesis, pero es tan evidente en esos capítulos que yo creo que el Espíritu Santo quiere que lo sigamos viendo una y otra vez, que las promesas de Dios no se pueden frustrar, pero sus acciones revelan que no creen eso. Cuando vemos a Rebeca tejiendo ese plan perverso, queremos agarrarla y decirle, Rebeca, piensa,
Jacob ya tiene la bendición de Dios. Dios ya te dijo, Dios ya prometió. No tienes que robar, no tienes que engañar a tu marido para que Jacob obtenga la bendición. Dios ya la prometió a él. Pero ¿cuántas veces hacemos lo mismo, hermanos? Sí, no tengo fe que Dios me va a bendecir en su tiempo y a su manera, según su abundante misericordia. No creo en sus promesas y entonces empiezo a buscar cómo arreglármelas para que se cumplan las promesas de Dios. Sí. Que una promesa de Dios. Dios dice, yo tomaré venganza. Dios dice, la venganza es mía, yo la voy a ejecutar. Esa es una promesa. Pero ¿qué hacemos nosotros? No. Dios no se va a encargar de hacer justicia aquí. Yo lo tengo que hacer. ¿Verdad? ¿Sí? Tomamos en nuestras propias manos la justicia. Yo voy a trabajar para que vea. Yo voy a exponer para que vean cómo realmente es. Yo quiero ese momento de venganza. O también lo que vemos aquí es que ellos usan, es el mismo falta de fe, pero usan métodos incorrectos, métodos pecaminosos, pensando que lo están haciendo para obedecer a Dios, como hizo Abraham con la sirvienta, ¿verdad? Pensaba, pues es que Dios prometió herencia, tenemos que darle herencia a Dios. No lo está haciendo. Ellos también aquí empiezan a usar cosas totalmente fuera de lugar para, según ellos, obedecer a Dios, para que se cumplan las promesas, ¿verdad? A veces nosotros hacemos lo mismo. Sé que es mi responsabilidad como padre proveer para mi familia. Tengo el buen deseo de darle a mi familia cierta estabilidad financiera. Entonces comienzo a trabajar, pero tanto que empiezo a faltar reuniones en la iglesia, estoy fuera de la casa más que estoy dentro, casi ni veo a mi familia, empiezo a descuidar responsabilidades en el hogar. Tengo una buena intención de obedecer a Dios, de hacer lo correcto, pero empiezo a hacerlo de forma incorrecta. O peor aún, empiezo a tomar atajos en el trabajo, transar poquito para proveer para mi familia, ¿sí? O a veces sucede con los jóvenes, ¿no? Quiero una novia, quiero un novio, pero como Dios no cumple rápido, empiezo a pensar, no, es que nunca va a mandar la indicada. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues rebajar mis valores, usar métodos incorrectos para atraer a una persona, o sea, ese tipo de cosas. Yo no sé dónde esa realidad toca tu vida, hermano, pero dejar de confiar en las promesas de Dios siempre es comenzar a andar en un camino peligroso. Cuando empezamos a dejar de confiar en sus promesas, en su fidelidad de cumplirlas, empezamos a caminar en un camino peligroso. Dejamos de vivir por fe y empezamos a vivir según nuestra propia sabiduría, y eso es peligroso. Dice Proverbios, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propio entendimiento. ¿Cuántas veces lo hacemos? Mucho. Tenemos que aprender a confiar en Dios. Lo vemos también con esa familia de Isaac, de Jacob, que Dios es fiel. A pesar de lo que ellos hacen, Dios fue fiel a su promesa en sus vidas. Pero se introdujeron muchísimos problemas como resultado de esa acción pecaminosa de no vivir por fe, ¿no? Y termino con eso, ¿verdad? Es cierto que en esta historia vemos mucho pecado. Como dije al inicio, nadie sale limpio de esa historia, todos salen manchados. Pero ¿saben qué? Eso no pudo frustrar el plan de Dios. Dios fue fiel a sus promesas. Y si escuchando lo que hemos escuchado hoy,
viendo esta historia, ¿te has identificado con ciertas partes de esa historia? ¿Ves algunos resultados destructivos en tu propia vida a causa del pecado? Pues yo quiero recordarte la buena noticia del Evangelio, que el Evangelio nos dice que Dios puede perdonar todos tus pecados. Si tú ves esta historia y dices, híjole, me identifico demasiado con cosas que veo ahí, Dios puede perdonar todos tus pecados y también Dios puede restaurar el pecado. Lo que el pecado ha destruido en tu vida, Dios lo puede restaurar, ¿verdad? ¿Por qué lo puede hacer? Dios puede hacer eso porque ha cumplido sus promesas, porque es un Dios fiel. Ninguno de sus promesas ha quedado sin cumplirse. Ha cumplido todas. Y Jesús, el perfecto descendiente de Isaac, el perfecto descendiente de Jacob, ha venido. Fue a la cruz. ¿Y ahí qué pasó? Dios lo castigó en nuestro lugar. Por eso te puede perdonar. Por eso puede restaurar tu vida, porque Jesús murió en nuestro lugar. ¿Sí? La Biblia dice que Jesús ha venido a dar vida a pecadores como nosotros. Si no has puesto tu fe en Jesús, hace ratito cantamos, ¿verdad? Estoy bien con mi Dios. Puede que haya alguien aquí que en su corazón sabe que eso no es cierto. No estoy bien con Dios. Si no has confiado en Cristo, esa es la invitación que te quiero hacer hoy. Que confíes en Él. Hoy puedes hablar con Él a través de la oración a Jesús. Pídele que te perdone. Pídele que tome el control de tu vida de este momento en adelante. Amén. Esa es la invitación. Vamos a orar.